Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Libérate. Soy Rubí Elena y si has escuchado todos los anteriores episodios, sobre todo los primeros, recordarás claramente que te he mencionado en diversas ocasiones que suelo experimentar mis emociones muy intensamente, pero creo que desafortunadamente esto puede ser algo difícil de comprender para muchas personas, ya que si no lo experimentan en carne propia, aunque intente explicárselos, aún así creo que se quedarán cortas las palabras para lo que verdaderamente significa esto. Si no eres una persona neurodivergente y si la sensibilidad no es una de tus características que te defina, será casi imposible que llegues a entenderlo en su totalidad. Tendrías que experimentarlo tú mismo para que sepas de lo que te hablo. En este episodio voy a intentar explicártelo desde lo más simple hasta lo más complejo, con la intención de darte una idea amplia de lo que significa y de las consecuencias que esto puede traer a la vida de una persona. En este caso, poniéndote mi propio ejemplo. Y si tú que me escuchas eres neurodivergente, pues no necesito ni siquiera intentar explicártelo. Sé que me entiendes a la perfección y quizá puedas identificarte en gran parte con todo lo que quiero platicarte a continuación. Así que sin más, vamos a ello. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Primero que nada, quiero mencionar que esta característica o esta facilidad que tenemos algunos de sentir nuestras emociones con mucha intensidad no solo se hace presente en las personas autistas, sino que también en personas con TDAH, con altas capacidades, con doble excepcionalidad e incluso en cierta medida también algunas personas altamente sensibles, PAS. Sé que pueden llegar a experimentarlo, aunque honestamente no sé si con el mismo grado de intensidad.
Y bueno, a esta forma de experimentar la vida tan intensamente, principalmente las emociones y los estímulos sensoriales, se le conoce como sobreexcitabilidad. Y de acuerdo al criterio de investigación del psicólogo y psiquiatra polaco Kazimierz Dabrowski, entre los años 1902 y 1980 existen diferentes tipos de sobreexcitabilidades, las cuales se clasifican de la siguiente manera. La sobreexcitabilidad psicomotora, que se refiere a cuando una persona experimenta altos niveles de energía física. Esto puede verse a nivel motor o motriz, que ocurre cuando una persona se mueve mucho, lo muy comúnmente conocido como hiperactividad, aunque esta hiperactividad también puede reflejarse de manera verbal. Una persona que habla mucho y muy rápido, e incluso esa impulsividad puede provocar que a veces interrumpa a otros cuando están hablando. Quien presenta este tipo de sobreexcitabilidad puede también tener una personalidad competitiva. Y en muchas ocasiones esta impulsividad, que difícilmente se puede contener o aprender a manejar, se puede ver reflejada como tics o hábitos nerviosos. Y a estos tics también se les puede llamar stimmings. Yo personalmente, independientemente de varios stimmings que por lo general no son tan visibles ante el resto de las personas, uno que sí lo es y que desde muy pequeña ha estado presente, y creo que sí, es bastante notorio, es un tic que tengo en los ojos, que cuando estoy muy nerviosa o muy emocionada, o cuando empiezo a hablar muy rápido, no puedo controlarlo fácilmente. Es decir, no puedo dejar de hacerlo aunque quiera. Al menos no de golpe. Aunque actualmente con mucha más conciencia ya me doy cuenta de cuando lo estoy haciendo y en ese momento busco calmar mi mente, mi respiración para regular mi sistema nervioso, a diferencia de cómo era antes, sobre todo cuando era niña y más joven. Y creo que el hecho de no poder dejar de hacerlo me ponía mucho más ansiosa, porque me daba pena que los demás notoriamente se dieran cuenta de que estaba nerviosa o que me sentía insegura o muy ansiosa. La siguiente sobreexcitabilidad es la sensual, que como su nombre lo dice, tiene que ver con los sentidos. Se refiere a las respuestas intensificadas que una persona puede llegar a tener según la manera en que perciba los estímulos, tanto internos como externos, a través de los sentidos. Y con internos me refiero a toda aquella información que nos arroja el sistema interoceptivo. Si no sabes qué es el sistema interoceptivo, te recomiendo escuchar el episodio número 20 donde te hablo de esto. Básicamente es el mensaje que nos arroja nuestros órganos, nuestro propio cuerpo desde el interior. Entonces, la sobreexcitabilidad sensual o sensorial, por supuesto, tiene que ver con temas como el ruido, los olores fuertes, los sabores y todo lo que podamos tocar con nuestra piel y con todo nuestro cuerpo. Con respecto a esto, no necesito ponerte muchos ejemplos. Creo que si has escuchado todo mi podcast, ya sabes que lo que más me afecta a mí son los ruidos y los olores principalmente, a tal grado que han sido factores detonantes para mi salud y que han influido incluso en mi toma de decisiones en diversas etapas de mi vida. La siguiente sobreexcitabilidad es la imaginativa, la cual se refiere a la gran capacidad a nivel mental que tenemos algunas personas para imaginar y fantasear, lo cual muchas veces puede provocar cierta confusión de la realidad con la ficción. No sé si recordarás que en algún episodio anterior te llegué a mencionar que durante toda mi vida he tenido cierta cualidad de crear con mucha frecuencia diálogos internos o que me llego a perder en mis pensamientos por un largo rato. Y cuando me hago consciente de lo que estoy haciendo, miro el reloj y me doy cuenta de que me sumergí en mi mente por un tiempo, a veces hasta media hora.
Como parte de esta capacidad que tiene la mente, muchos de nosotros solemos experimentar sueños muy vívidos que parecen y que se sienten muy reales. Y esto muchas veces también provoca que se experimenten emociones intensas durante el sueño, trayendo como consecuencia insomnio o cierto impedimento para alcanzar un sueño profundo. Y ya sabemos que cuando alguien no descansa bien, eso trae consecuencias distintas en el día a día. Falta de rendimiento, problemas para poner atención, problemas digestivos y muchos más. El tema aquí es que no se trata de una sola noche de vez en cuando, sino que tu vida se rige por este tipo de experiencias y consecuencias. Y si bien no es algo que puedas controlar por completo, existen herramientas que te pueden ayudar a manejarlo mejor. A mi parecer, creo que las más convenientes son todas aquellas que trabajan de manera mucho más integral con el cuerpo y la mente. Técnicas o disciplinas que te exigen una mayor concentración y presencia, que te hacen trabajar los pensamientos, la respiración y el movimiento, todo a la vez, como el yoga, el qigong, el tai chi y algunos otros tipos de artes marciales. Y por supuesto, como primer lugar está la meditación, sobre todo cuando incluyes ejercicios de respiración, de pranayama. Y a ver, estoy hablando de las herramientas o disciplinas que se me hacen más adecuadas para apoyar con respecto a este tipo de sobreexcitabilidad en específico, que tiene que ver con la imaginación, con perderte en tu mente, en las fantasías y con soñar despierto, y también con los sueños vívidos durante la noche. No estoy diciendo que el hacer ejercicio no ayude. Sin embargo, lo que en su mayoría ocurre cuando haces ejercicio o realizas algún deporte es que lo que más se cansa es el cuerpo y por supuesto en muchas ocasiones cuando el cuerpo está agotado, pues básicamente quedas noqueado y te duermes con mayor facilidad. Pero muchas otras veces ni siquiera eso es suficiente para poder calmar la mente y bajar de tu mundo imaginativo. Y lo digo por experiencia, que a lo largo de mi vida he tenido etapas de hacer mucho ejercicio o de bailar, siendo eso sin duda muy benéfico en muchos sentidos para la salud. Sin embargo, me atrevo a decir que para quienes tenemos una mente mucho más inquieta, eso muchas veces no es suficiente. Y el último comentario que quiero hacer con respecto a este tipo de sobreexcitabilidad es que por lo mismo que existe una gran capacidad imaginativa, cuando estás en un ambiente en el cual no se da mucho espacio para esto o no se te permite tener cierta libertad imaginativa, cuando se te pide actuar como robot, lo cual ocurre mucho en las escuelas gracias al nefasto sistema educativo que aún persiste, donde se busca que todos marchemos como robot, igualitos, y que si el profesor te dice que no te puedes levantar de tu lugar hasta que se te indique o te den permiso, pues tienes que obedecer. O que el tema que se está explicando ya te lo sepas, o que termines la tarea o el ejercicio del momento antes que los demás. Todo eso te puede llevar a experimentar aburrimiento total y mucha ansiedad. Y el detalle es que quizá para un niño que no experimenta sobreexcitabilidades, eso no le afecte mucho, pero si eres un niño con gran capacidad imaginativa y creativa y te reprimen eso, puedes llegar a experimentar mucha frustración y esa frustración muchas veces se ve reflejada en conductas, como dicen por ahí, disruptivas o desafiantes. Y esto, por supuesto, pasa también en adultos, solo cambiamos el escenario de una escuela a una oficina o algo parecido. Otro tipo de sobreexcitabilidad es la intelectual, la cual se refiere a cuando existe un nivel de curiosidad y activación mental muy intensos, a tener ciertas habilidades analíticas y a una alta capacidad reflexiva, al igual que un intenso deseo por saber más acerca de las cosas. Y es el caso de una persona que se la pasa preguntando el por qué y o el para qué de todo. Y ese tema a mí me conmueve mucho porque
Desde niña siempre fui así. Y si bien va a depender mucho de la personalidad de cada individuo, al menos refiriéndome a mi experiencia, cuando al ser una niña tímida e introvertida, y al recibir juicios o frases que me indicaban en ocasiones que cuestionaba mucho o que cuestionaba cosas sin mucha importancia, aunque para mí sí tenían mucha importancia, el querer satisfacer mi curiosidad, el poder entender el porqué de las cosas y que de ahí surgieran aún más cuestionamientos, el recibir ese tipo de frases o indicativos de que mis cuestionamientos solían incomodar a los demás, eso me provocaba sentirme avergonzada y muchas veces culpable. Y esto no solo me ocurría en mi infancia, también me sigue ocurriendo en mi edad adulta, aunque desafortunadamente en ciertas etapas elegí quedarme callada con tal de no molestar o incomodar o poner en apuros a otras personas, que me quedaba claro que lo que pasaba más bien era que ellas o ellos no tenían la respuesta o la madurez emocional e intelectual para darme una respuesta congruente o aceptar con humildad que no sabían la respuesta. Y esto creo que ocurre mucho, que cuando los niños hacen preguntas intensas, como yo solía y aún suelo hacer en ocasiones, la otra persona, al no saber qué responder y por el miedo al qué dirán, a qué pensarán los demás, lo cual podría hacerlo sentir avergonzado o humillado, muchas veces cuando ocurre eso intentan mejor hacer sentir mal a la otra persona, a la que está cuestionando mucho, invalidando o rechazando sus cuestionamientos o dudas. Y esto ocurre en el caso de las personas que somos o solíamos ser más introvertidas, con una baja autoestima. Pero hay personas a las que les importa un cacahuate incomodar, y son aquellas que se atreven incluso a retar a un superior, sea el profesor, el jefe o cualquier otra persona que esté en ese momento representando cierta autoridad. Aunque tengo que admitir que no siempre fui así de introvertida. Quizá en su mayoría, pero con quien sí me llegué a confrontar muchísimo a partir de la adolescencia y hasta mi edad adulta fue con mi papá, el cual obviamente representaba para mí ese rol de autoridad. No me encanta decir esto, pero es que fue así y nunca lo entendí sino hasta ahora. Siempre sentí que me topaba con pared cuando me adentraba en alguna discusión con él. Aunque no siempre fuera discusión, pero si bien es cierto que con frecuencia solíamos tener puntos de vista muy distintos, y al menos antes, mucho más que ahora, su personalidad y sus creencias lo llevaban a pensar que siempre tenía la razón. Y por supuesto, eso me hacía confrontarme mucho. Confrontarme y confrontarlo. Y como derivado de ello, pues ya te imaginarás, experimentaba emociones muy intensas que por supuesto me afectaban muchísimo. Aunque las personas a mi alrededor no lo llegaran a entender, solo desde afuera se podía ver que me molestaba mucho, pero nada más. Nadie sabía la manera tan extrema en que tanto a nivel físico como emocional me afectaba. Principalmente emociones como la rabia, la impotencia y la frustración. Porque desafortunadamente, y gracias a nuestra cultura machista y a mi personalidad tan sensible, generalmente era yo quien, digamos, perdía en dichas discusiones con papá, teniéndome que quedar callada. Porque cuando eres niño, sobre todo, no tienes ni las herramientas adecuadas, ni la seguridad en ti mismo, ni la experiencia de vida como para poder defender tu punto de vista. Teniendo que tragarte frases como te habla la voz de la experiencia, o la típica, ¿no? Las cosas son así porque lo digo yo y punto. O el porque así es la vida y ya, lo cual es patético y frustrante al mismo tiempo. Y no sé si recordarás que en un episodio pasado en el que te hablé acerca de la inflexibilidad cognitiva,
Te mencioné que en alguno de mis trabajos me confrontaba mucho y molestaban acciones de algunos compañeros y jefes que me parecían injustos y con mentalidad cerrada, y que lo llegué a comentar tanto con una amiga como con mi pareja, y al final también lo hice con mi papá. Y fue para mí muy frustrante haber recibido de los tres una respuesta similar. Algo así como lo que te acabo de decir, pues es que así es la vida, así son las cosas en el trabajo y pues ya, así es. Y casi me quería tirar de un precipicio de la tremenda frustración. Y con el paso del tiempo recuerdo que al menos cuando confrontaba a mi papá y hasta la fecha, cuando me sale con una opinión que tiene que ver más bien con una creencia arraigada, que a mi parecer no resulta muy lógica, suelo contestarle con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿según quién? O sea, ¿según quién las cosas tienen que ser así? Y voy a ser muy honesta, si bien ya no soy la misma Rubí que era antes, la cual por culpa o vergüenza prefería quedarme callada. Hoy que sé el impacto tan fuerte que tiene en mí el experimentar todas esas sobreexcitabilidades, he aprendido a hacer dos cosas. La primera es aprender a observar y a escuchar para saber cuándo sí aplica exponer mi punto de vista, que suele ser distinto en muchas ocasiones, cuándo sí necesito alzar la voz, dando validez a mi opinión, y cuando es preferible no desgastarme e involucrarme en discusiones con personas que no tienen ni la madurez emocional ni la mentalidad correcta, ni la humildad que se requiere para dar cabida a una opinión distinta, para abrirse al diálogo y a considerar otro punto de vista distinto al suyo. Porque eso también me ocurrió mucho, solía desgastarme y molestarme de a gratis, hasta que me di cuenta que eso no siempre es necesario. Y la otra cosa que aprendí fue a buscar por mi propia cuenta las respuestas a todo aquello que me causa curiosidad, que me inquieta y que muchas veces incluso no me deja dormir, porque solo las personas con estos rasgos neurodivergentes saben lo que se siente tener una mente tan inquieta, con hambre y sed de conocimiento sobre ciertos temas en específico, lo cual te puede llevar a pasar horas, días y meses enteros hiperenfocado en ello. Ya que en caso contrario de no hacerlo, te puede costar tu salud con niveles muy altos de ansiedad. Y esto creo que tiene que ver justamente con el rasgo del hiperfoco o intereses profundos, y que desafortunadamente muchos padres de familia con respecto a sus hijos pequeños se llegan a preocupar y en ocasiones quieren forzarlos a que socialicen más. O en el caso de personas adultas, las amistades o parejas que suelen juzgar y reprochar que una persona prefiera pasar mucho tiempo a solas en su recámara o que no salga a convivir mucho, prefiriendo pasar más tiempo haciendo cierta actividad sin darse cuenta o entender el por qué lo hace. Y tiene que ver mucho justo con ese tipo de sobreexcitabilidad, sea la imaginativa o la intelectual. Y es que cuando tus intereses no coinciden con los de las personas a tu alrededor y ni siquiera te sientes en la libertad para hablar del tema, o te sientes juzgado por hacerlo, pero para ti es muy importante, pues eso te lleva a preferir estar solo. Y por último, la sobreexcitabilidad emocional, que se refiere a cuando existe una gran sensibilidad, al igual que una intensidad emocional o hiperreactividad emocional, lo que también da pie a la hiperempatía, lo cual significa que además de sentir muy intensamente las emociones propias, también se pueden sentir las de los demás, también de manera muy intensa. Y todo esto como consecuencia provoca una fuerte somatización de síntomas, de enfermedades,
accidentes, de lo cual yo me he convertido en experta. Tengo muchas historias para contar. Sobre esto de la hiperempatía ya te hablé en el episodio número 11, en donde desmitifico la idea de que los autistas no podemos sentir empatía, siendo todo lo contrario. Y antes de comentarte más sobre esto, quisiera explicar lo siguiente en caso de que aún no lo sepas. Existen dos tipos de empatía. Una es la empatía cognitiva y otra es la empatía afectiva. La empatía cognitiva básicamente se refiere a la capacidad para entender racionalmente, es decir, con la mente, lo que otra persona puede estar sintiendo. Y la empatía afectiva se refiere a la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo, lo cual surge como una reacción involuntaria. O sea, no hay mente, solo emoción pura. Y de manera conjunta, a través de la empatía cognitiva y la empatía afectiva, es cuando podemos tener una respuesta o una reacción adecuada ante cierta situación. Eso es empatizar en su totalidad. Lo que ocurre con las personas autistas es que la empatía cognitiva muchas veces se nos complica debido a todo esto que tiene que ver con entender y racionalizar adecuadamente lo que la otra persona está comunicando o queriendo dar a entender, tanto a través del lenguaje verbal como del no verbal, con gestos y mímica. Sin embargo, en cuanto a la empatía afectiva, esa no tenemos que esforzarnos por entenderla, sino que automáticamente, con facilidad, podemos percibir y sentir las emociones de los demás de manera muy intensa e involuntariamente, lo que en ocasiones se puede interpretar con el término empath, haciendo alusión precisamente a las personas que tienen esta facilidad para sentir las emociones y la energía de otros, a veces hasta de forma masiva. Y para darte una idea de lo que sucede cuando una situación así ocurre, te lo puedo explicar de la siguiente manera. Es como si no pudiéramos poner un filtro que nos permita no engancharnos con lo que la otra persona está sintiendo. A veces es inevitable abrumarse o sentirse mal e incluso llegar a tener síntomas físicos a consecuencia de lo que otra persona pueda estar sintiendo. Y a eso también se le conoce como sobreexcitabilidad emocional, lo cual muchas veces provoca que las personas que nos sentimos de esta manera optemos por alejarnos o adoptar una actitud aparentemente desinteresada o muy ecuánime. Y muchas veces, visto desde afuera, es como si fuéramos muy fríos, que es lo que creo que hace que muchas personas piensen que los autistas no sentimos empatía. Cuando muchas veces es todo lo contrario. Podemos llegar a angustiarnos en exceso y eso provoca cierta confusión o problemas para identificar qué emociones estamos sintiendo. Y si lo que estamos sintiendo es nuestro o si más bien es que estamos conectando de manera excesiva con lo que está sintiendo otra persona. Y si a esto le sumamos algo de lo que ya te hablé en episodios anteriores, llamado alexitimia, que es la dificultad que tenemos muchas personas para poder identificar nuestras emociones, pero sobre todo para poder expresar en palabras lo que estamos sintiendo. Y créeme cuando te digo que es bastante desesperante, confuso e impotente experimentar tus emociones tan intensamente y no poder entender el por qué y peor aún, no poder ponerle palabras. Y desafortunadamente, cuando esto ocurre, es muy común que pueda surgir una actitud explosiva, sobre todo cuando se trata de emociones tales como la rabia, la impotencia, la frustración, pero también puede ser a la inversa, emociones como la tristeza, el miedo, la vergüenza, la culpa. La verdad, no puedo decir cuáles son más leves o más intensas, porque aunque estas últimas, la tristeza, el miedo, la vergüenza y la culpa, aparentemente sean más de retraimiento
o sea que no son tan explosivas, eso no quiere decir que se sientan menos, porque todas traen sus consecuencias, pudiéndose convertir en una depresión mayor o trastornos de ansiedad, bulimia, anorexia, etc. Cuando experimentas tus emociones con tal intensidad y no tienes el apoyo o las herramientas que te permitan surfear las olas, pueden haber consecuencias graves. Desde steamings o estereotipias aparentemente simples y pasivas, como también las que son autoagresivas, y otro tipo de consecuencias que involucren a otras personas pueden ser todo tipo de conflictos en nuestras relaciones, familiares, de pareja, laborales, y yéndonos aún más lejos, debido a un gran sentimiento de incomprensión y falta de apoyo emocional, pueden surgir los pensamientos o intentos suicidas, e incluso, por supuesto, el acto final, que es el suicidio. Y bueno, esos son los 5 tipos de sobreexcitabilidades que existen. La psicomotora, la sensual o sensorial, la imaginativa, la intelectual y la emocional. Ahora, el por qué una persona puede experimentar este tipo de sobreexcitabilidades tiene que ver con el neurodesarrollo, es decir, la manera en que su sistema nervioso está conformado. Si escuchaste el episodio número 7, donde te hablo justamente acerca del neurodesarrollo y lo que es la poda neuronal y de cómo opera esto en los autistas, te será un poco más fácil comprender esto. Pero a manera de resumen, te puedo decir que el sistema nervioso en una persona neurodivergente es mucho más sensible y delicado que el del resto de las personas con un neurodesarrollo típico. Básicamente por una excesiva cantidad de neuronas, como consecuencia de una pobre poda neuronal, que significa que no se logran eliminar muchas neuronas que ya no se requieren. Aunado también a un problema con la mielinización, es decir, con el recubrimiento de una sustancia que se supone debería cubrir y por lo tanto proteger las redes sinápticas o redes neuronales. Y como consecuencia de ello, el sistema nervioso es más sensible y por lo tanto mayormente reactivo ante cualquier estímulo, ya sea sensorial, emocional o cognitivo. Y ahí se engloban todos los tipos de sobreexcitabilidades que existen. Y por último, quiero exponerte 2 temas. El primero es con respecto a la teoría que fue propuesta por el psicólogo y psiquiatra Dabrowski, el cual ya te mencioné, que fue quien hizo la clasificación de los diferentes tipos de sobreexcitabilidades. Dabrowski escribió un libro donde explica que las sobreexcitabilidades forman parte de una supuesta teoría, la cual se basa en describir cómo debería ser el desarrollo de un ser humano para alcanzar un nivel alto de evolución, teniendo que avanzar por ciertas fases o etapas, siendo esto una posibilidad de crecimiento emocional avanzado. Siendo dichas etapas de desarrollo las ideales para ir teniendo un cambio de mentalidad, para ir dejando atrás nuestra antigua manera de ver las cosas, es decir, básicamente ir elevando nuestro nivel de conciencia. A esta teoría le llamó teoría de la desintegración positiva. Y si quieres saber más al respecto, te recomiendo buscar en internet con ese nombre, hay mucha información. Y en esta teoría expone que todos los conflictos derivados de esa transformación, es decir, de ese cambio de mentalidad, a pesar de que puedan ser muy dolorosos, son necesarios. Él decía que esos síntomas representan los dolores del crecimiento, sobre todo a nivel mental. Formas de pensar desafiantes, angustias interpersonales significativas, ansiedades, depresiones, etc. Básicamente todo lo que experimentamos las personas neurodivergentes. Por lo tanto, la desintegración positiva describe el proceso de desarrollo de la personalidad de un individuo
desde una vida en inconsciencia y en piloto automático hasta el crecimiento hacia un ser ideal y auténtico. Actualmente, Christiane Wells, directora de investigación del Centro Dabrowski en Colorado, Estados Unidos, quien también es neurodivergente, se encarga de dar voz y apoyo en cuanto a este tema. El Centro Dabrowski es una organización sin fines de lucro dedicada a hacer del mundo un lugar mejor, eliminando el estigma de la enfermedad mental y promoviendo la ciencia del desarrollo de la personalidad. El centro defiende, protege, expande y comparte la teoría de la desintegración positiva del Dr. Kazimierz Dabrowski. Y bueno, el segundo tema del cual quiero hablarte es acerca de otra teoría, la teoría del mundo intenso de Henry Markram, uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo, el cual trabaja en un proyecto llamado Cerebro Humano, con un presupuesto de $1.300.000 para construir un superordenador a semejanza del cerebro humano. Dicha teoría surgió años más tarde que la de Dabrowski, en el año 2010. En esta teoría propone un nuevo modelo neurobiológico sobre el autismo. Y la historia comienza así. Markram comenzó a interesarse en el tema debido a que su hijo, de nombre Kai, es autista. Y con el paso de los años ha podido ir observando su personalidad, la cual, como a muchos otros autistas, no se le había dado un diagnóstico de autismo. Solo se pensaba que tenía TDAH por su impulsividad, dado que todo el tiempo estaba en movimiento y era difícil de controlar. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que Kai experimentaba la vida de una manera muy intensa, es decir, con sobreexcitabilidad. Henry Markram menciona que en una entrevista que le hicieron, que a los 5 días de haber nacido su hijo, Kai, parecía extrañamente muy despierto, estirando el cuello como para curiosear, mucho antes de lo que lo habían hecho sus hermanas, que habían nacido antes que él. Dice que cuando aprendió a caminar, Kai no se quedaba quieto ni un momento. Había que estar muy pendientes de él para evitar algún accidente. Era súper activo, no se le acababa la pila nunca. Y no era solo cuestión de la típica energía que tienen casi todos los niños cuando son pequeños. Notoriamente era algo más. En cuanto a su personalidad, desde que era pequeño, cuando sus padres trataban de establecer límites, él con frecuencia tenía lo que se conoce como berrinches, pero no los típicos gritos y pataletas, sino que incluso mordía y escupía, con una aparente rabia incontrolable y desproporcionada. Esto ocurría desde los 2 años de edad, incluso persistía hasta sus 6 años. Mencionó que Kai, su hijo, se comportaba de un modo extraño con el resto de las personas. Algunas veces los evitaba, pero otras incluso se abalanzaba sobre alguien que ni siquiera era tan cercano a él, para darle un abrazo, que siempre se comportaba así de raro e impulsivo. Incluso menciona que en un viaje que hicieron en familia a la India en el año 1999, estaban viendo el show de un encantador de serpientes cuando de repente Kai, que para ese entonces tenía tan solo 5 años de edad, por la emoción salió disparado a tocar la cabeza de la cobra mortífera. Tiempo después, a Kai lo diagnosticaron como autista. Y con el paso del tiempo, su manera de relacionarse con el mundo fue siendo cada vez más intensa, al grado de que comenzó con los colapsos, lo que ya conocemos como meltdown y shutdown, de lo cual te hablé en episodios pasados. Con el tiempo pasó a ser menos hiperactivo y se convirtió en alguien mucho más especial, en el sentido de que su forma de reaccionar era impredecible. Tenía rabietas, se mostraba más inflexible a recibir instrucciones, mucho más impulsivo. Incluso el hecho de ir al cine, por ejemplo, era toda una experiencia. Dicen que se negaba a entrar o se tapaba los oídos por el ruido. En fin, esa es la historia de Kai Markram, un chico autista
obviamente con muchas sobreexcitabilidades. Y todo esto que te cuento me parece de gran importancia para poder entender el autismo. Si una persona, niño o adulto, se desconecta del mundo, lo que muchas veces se puede ver como problemas en la interacción social o presenta algunos otros rasgos que hagan que se aleje o se excluya a sí mismo de convivir con otras personas, no precisamente tiene que ver con un problema en su cerebro o una incapacidad para relacionarse o interactuar o a problemas en el lenguaje, sino que muchas veces esto ocurre debido a la intensidad con la que experimenta el mundo, al ruido en el ambiente o cualquier otra cosa que le pueda llegar a afectar. De igual manera, todas aquellas conductas que puedan llegar a verse como un comportamiento antisocial, muchas veces no es otra cosa sino la secuela de experimentar las emociones muy intensamente, incluyendo las emociones de los demás. Y es por ello que muchos autistas o personas neurodivergentes en general solemos ser más introvertidos, utilizando la introversión como mecanismo de autodefensa. Alguna vez escuché a alguien expresar que esto de experimentar las emociones tan intensamente es como si se te viniera encima un tsunami emocional. Hizo mucho eco en mi cabeza esa frase, porque me identifiqué mucho. Tal cual, se siente como un tsunami emocional. Y me gustaría terminar este episodio con una reflexión que viene de una frase dicha justamente por Henry McCram en cuanto a esta teoría del mundo intenso, que dice lo siguiente: si el autismo es fruto de un cerebro hipersensible, lo cual hasta cierto punto es algo bueno, considerando que si todos en este mundo fuéramos hipersensibles, no estaremos habitando un mundo tan violento e injusto. Sin embargo, siendo los más sensibles ante la intensidad del mundo actual, claramente también somos los más afectados, ya que el mundo, de la manera en que lo percibimos, nos hace estar en un punto mucho más vulnerable que el resto de las personas. Ojalá cada vez nuestra sociedad pueda irse documentando con respecto a estas cosas. Ojalá que hubiera más personas interesadas en aprender acerca de las diferentes neurodivergencias y de cómo necesitamos ser apoyados y respetados. Pero para llegar a eso se requiere primero poder ser comprendidos y no juzgados por nuestras diferencias. Porque como lo digo en el intro de este podcast, la verdadera inclusión no es el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias, a respetarnos los unos a los otros, a dejar de ver a las personas neurodivergentes como los enfermos y los raros o los especialitos que se quejan de todo, a dejar de ver a las personas con alguna discapacidad con lástima, a dejar de señalar a las personas que se perciben a sí mismas con una identidad distinta a la que la sociedad les quiere imponer, o a quienes sienten atracción por personas de su mismo sexo. Dejemos de seguir creando más separación, dejemos de seguir creyéndonos superiores a los demás. Respetemos la diversidad. Como dice la frase de Mikhail Bakunin, la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Gracias por escucharme nuevamente. Recuerda seguirme en redes sociales, Facebook e Instagram como @podcastlibérate. No olvides darle compartir y regalarme una calificación en Spotify para que este contenido pueda seguir llegando a muchas más personas. Soy Ruby Elena y nos escuchamos muy pronto. Chao.